Hola chicos, buenos días, ¿cómo se encuentran? Quiero contarles una historia muy llamativa eh, sobre señalización celular. Y lo digo porque, pues a pesar de que sabemos muchas cosas sobre señalización celular, yo pienso que siempre estamos como descubriendo cosas nuevas. Hubo algo que me llamó mucho la atención hace unos meses cuando estaba leyendo sobre el tema y un investigador en Estados Unidos hablaba de que las memorias, ¿sí?, constituyen parte de lo que es el lenguaje a propósito importante que tenemos los seres humanos cuando queremos comunicar algo, pero nuestras células también tienen lenguaje y se comunican ese lenguaje y se puede guardar ese lenguaje de una forma muy llamativa y muy especial. Entonces me llamó mucho la atención, ¿sí?, esta terapia craneosacral que menciona este tipo en su momento, ¿vale? Y me parece que este investigador pues ha tratado como de, hablando sobre bienestar y la relación que tiene el tratamiento del trauma, lograr algo, ir un poco más allá, ¿sí? Y para mucha gente que trabaja con la parte osteomuscular, es muy llamativo que los estudios que tiene este señor en este tipo de terapia, este señor John Upledger, dice que tanto tejidos como células corporales presentan o tienen recuerdos individuales, recuerdos que se almacenan. Entonces la pregunta fue, ¿cuáles fueron las señales? Nosotros usamos señales en todo lo que hacemos y celularmente somos cascadas de reacciones, ¿sí?, a propósito, que se ciñen a un determinado estímulo y que conllevan una determinada respuesta. Y cómo entendemos que la respuesta tiene alrededor de la misma dirección que sigue procesos complementarios y aledaños que permiten que todo se genere. Entonces, cuando empecé a enseñar biología celular y sobre todo en la parte de nutrición me di cuenta de que pues se hacía más que evidente la señalización celular porque desde el mismo estímulo, sí, somatosensorial en el cerebro cuando uno capta la información hasta la respuesta neuroendocrina que se produce son señales, señales que tienen un camino, señales que conllevan un proceso. ¿Cuál es el proceso y cómo lo entendemos? Vendría siendo como la pregunta. Entonces, hoy en día, sí, esta ciencia, la ciencia de la señalización, pues ha indicado que definitivamente nuestras células presentan mecanismos comunes que nos ayudan a entender cómo es posible que se genere una respuesta a nivel de tejido con base en una señal, ¿sí? Y lo más importante que se ciña hasta ahorita tiene que ver con tres tipos de respuestas. Respuestas donde mis proteínas efectoras a nivel citoplasmático o a nivel, sí, de endomembranas conllevan una acción. Y esa acción en general son tres grandes. La primera, tal vez la más importante de todas, tiene que ver con la respuesta a nivel, sí, de expresión del gen. Y es convertir la señal, dada la cascada, incluyendo el factor de transcripción, es convertir la señal en un producto. Mis células producen generalmente, sí, proteínas o las mismas moléculas del ARN, pero también puede ocasionar respuestas donde la señal se haya transformado directamente en el movimiento de la célula, en el reacomodo estructural de la célula por medio del citoesqueleto, que sería una segunda vía. Y una tercera vía tendría que ver entonces con, ¿sí?, es muy importante, ¿sí?, conllevar directamente que una vez se capte la señal por medio de una proteína receptora, se genere entonces este camino de transducción. Transducción se refiere específicamente al proceso donde yo comunico un mensaje a través de un intermediario porque yo mismo no puedo ser el agente directo que lo comunique. Y lo que vemos con esta señal que se pinta acá de manera roja y polar en característica química es que se induce una cascada enzimática generando una velocidad, ¿sí?, de relevo supremamente alta. Y cada uno de esos cambios que los vemos representados, ¿sí?, en esta imagen como diferentes figuras geométricas fue un cambio conformacional de estructura terciaria cuaternaria que permitió por un medio de una fosforilación modificar la siguiente proteína para que a su vez la señal de la fosforilación, es decir, el cambio energético, se transmitiera a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Esta escala de progresión es una escala de progresión geométrica supremamente impactante porque podemos generar respuestas muy amplias, efectos casi que a nivel de pleiotropía, por así decirlo, metabólicamente hablando,
solamente con una señal. Y como les contaba, pues las proteínas que finalmente logran generar o que yo produzca una proteína para que yo me divida o que yo produzca una proteína para que yo me mantenga, pertenecen a las vías de proteínas efectoras conocidas como proteínas reguladoras de genes. ¿Por qué es importante este proceso? Porque como lo menciono, la velocidad ¿sí? depende enteramente de que se pueda amplificar la señal. Y afortunadamente las enzimas son para este momento preciso del trabajo muy afines directamente al sustrato y eso permite que con una sola que arranque la cascada de transducción la respuesta sea absolutamente múltiple. Y como les decía, haya una divergencia directamente hacia esos blancos múltiples que se impactan. Y de ahí la eficiencia tremenda que tenga entonces el metabolismo con base en poca información. Por lo tanto, la transducción que se da a nivel primario cuando se capta la señal por medio de un receptor citoplasmático se expande dentro del citoplasma y se expande a su vez dentro del lumen de los sistemas endomembranosos. Y por eso podemos hablar, por supuesto, de que existe también ¿sí? una transducción secundaria. Se han descrito modelos para comunicar la señal. La señal se conoce también como un ligando y debe de hacer acople directamente con la célula a través de diferentes mecanismos. Esos 4 mecanismos que vamos a ver a continuación muestran que existe ¿sí? una forma de comunicar la señal donde la señal pertenezca a la membrana y sea la señal ¿sí? empotrada en la membrana una sola señal. Es decir, que en este caso lo que vemos es que la señal de señalización ¿sí? se convirtió en toda la célula y esto es propio, por ejemplo, del contacto que se hace a nivel de sinapsis ¿sí? En toda la parte de inmune, por ejemplo. Y entonces este contacto dependiente incluye que la célula presente una señal que está unida a su membrana y sea captada por una célula blanco que lea esa señal, pero que está representando completamente toda la célula. En el sistema ¿sí? paracrino tenemos de forma contigua, por ejemplo en los órganos que producen hormonas, células que acompañan a estos órganos cercanos pero que no son los mismos órganos y se produce una señal que viaja por una distancia corta y se acopla a receptores de las células blancas que son de nuevo contiguas al tejido original, a eso le llamamos paracrino. Sinápticamente hablando, que fue descubierto hace muchísimo tiempo con el trabajo de nuestras células neuronales, podemos conllevar una señal donde viaje la señal a través de un sistema endomembranoso, ¿sí? Que se establece y se desestablece en el tiempo como es una vesícula, que es momentáneo, y que se libera en un espacio muy corto, en un espacio muy pequeño que se conoce como hendidura sináptica, esta señal que en este caso viene siendo un transmisor, ¿sí? producido por una célula neuronal, un neurotransmisor, y que permite que entre quien ocasiona el cambio de potencial de acción que es el ion, ¿vale? Entonces, la idea, sí, por supuesto, con todo esto, es que veamos que existen diferentes formas y lo que vemos también, este es sináptico, en el endocrino es que existe entonces una señal. Esa señal a propósito sale de la célula productora, pero en este caso no de forma cercana, ¿sí? ni de forma contigua, sino que viaja a través de una distancia mucho más grande. Esa distancia, que aquí la vemos representada en una escala de mayor proporción por unas líneas y unos puntos, conlleva a que las células blancas se encuentren a una distancia muchísimo mayor comparada con la célula que es la emisora. Y a esto le llamamos sistema endocrino. ¿Por qué es importante? Porque la señalización celular conlleva entonces unos puntos, ¿sí? donde tenemos que tener cascadas de señalización, donde tenemos que generar procesos de transducción de señal, donde tenemos que amplificar la señal y donde tenemos que distribuir la señal, porque la señal, como ya les conté, tenemos ahí, mostramos esos 3 efectos efectores, ¿sí? tienen que generar un proceso final. Y entonces ese tipo de respuesta o de control, ese tipo de modulación, ¿sí? hace que nuestras células conlleven y convivan directamente con los procesos de señalización celular todo el tiempo. Yo les conté en un momento que entonces era o lento o era rápido, ¿sí? Y en este caso, lo que estamos viendo es que si la señal, por ejemplo,
a nivel externo celular es de carácter de índole hidrofílico, pues se pueden producir dos cosas. Una, que yo llegue y mueva tanto la parte de forma estructura, hablando de citoesqueleto por así decirlo, o que yo genere también entonces una cascada enzimática de transducción primaria muy rápida, con sistemas de relevo celular muy rápido. Los dos están contando entonces que no necesito tocar al núcleo y no necesito prender la maquinaria de expresión genética y por lo tanto hablo de un tipo de respuesta rápida. Pero sí tengo que tocar el núcleo porque lo que se tiene que producir debe de ser diferente a lo que ya existe en la cascada como una proteína nueva. Entonces tengo que generar sí, metabólicamente síntesis proteica y para eso tengo que hacer un proceso donde yo tengo que controlar el DNA con factores de transcripción de otras proteínas y permitir que este se copie por una RNA polimerasa a RNA, editar el RNA, generar la famosa caperuza y la famosa cola polía y sacar el mensaje para que finalmente el ribosoma por fuera del núcleo pueda traducirlo y a su vez permitir que vuelva y entre por poro nuclear al DNA y siga haciendo funciones de control. Pero esta vía obviamente toma más tiempo y se conoce como vía lenta, ¿vale? En últimas, lo que estamos buscando es que nuestros tejidos respondan directamente a una señal y la vida, ¿sí?, a nivel general es la respuesta que generamos nosotros con base en esas señales que están entrando. Las señales deben de ser continuas y esa continuidad a propósito permite que las células existan, porque no podrían existir si no hubiese una alimentación completa de información. Por eso, si yo quiero estar vivo, debo de mantener basalmente genes constitutivos que permitan las reacciones metabólicas constitutivas continuas. Si la mayoría de los tejidos tienen que usar glucólisis y es imprescindible tener exoquinasa, ¿sí?, para poder fosforilar ese primer producto de la respiración celular, pues voy a mantener entonces las señales de manera constitutiva que permitan que se expresen las proteínas constitutivas. Pero si a la vez necesito generar algún tipo de transaminasa cuando metabólicamente quiero convertir un sustrato, ¿sí?, de un aminoácido, ¿sí?, directamente hacia un azúcar y tengo el uso obligatorio de una transaminasa, entonces hablo de que existe una proteína reguladora de un gen facultativo y que por lo tanto esa expresión que va a ser una proteína reguladora pertenece solamente a ese tejido. Y cuando lo vemos, vemos que en las tres células de arriba hacia abajo la célula permanece viva, básicamente porque los factores ABC conllevan a que se mantenga la función basal. Mientras que si yo me quiero dividir o me quiero diferenciar o convertir hacia otra célula, empiezo a registrar y a captar señales divergentes que permiten que el destino celular se adopte de forma diferente. De igual manera, cuando no se captan las señales, como los grandes factores de supervivencia, pues se puede producir el estado de la apoptosis y generar la muerte. Hemos sabido desde siempre que el aparato neuroendocrino en el ser humano es especialmente proclive a registrar la información. Y para eso entonces tenemos un sistema nervioso central que capta la información, genera una señal hacia el centro hipotalámico que genera respuestas muy llamativas como hormonas liberadoras de hormonas que a su vez llegan a la pituitaria anterior, a la hipófisis anterior, que sí genera las hormonas y las hormonas viajan de manera endocrina hasta que llegan a algún tejido blanco y se genera un cambio fisiológico importante o un producto metabólico también. Y esto lo hemos podido estudiar de muchas formas, hemos entendido qué tipo de núcleos, por ejemplo, se conllevan desde las neuronas neurosecretoras del hipotálamo que viajan hasta la parte de la pituitaria anterior donde se están produciendo, entonces, como ya les contábamos, las hormonas realmente. ¿Por qué es importante que exista este camino neuroendocrino, hablando a nivel metabólico, y que se una ese conocimiento a la parte celular y molecular? Porque yo no puedo desconocer que las células están armando sistemas mucho más complejos en los seres complejos como en nosotros, pero que en últimas el proceso molecular que están conllevando es similar. Entonces, si no entiendo qué ocurre a nivel interno dentro de la célula, pues no voy a poder registrar finalmente la información de lo que está mandando el sistema o la estructura grande como el órgano. Entonces, esa parte que me parece muy bonita como parte integradora de la fisiología, se manifiesta o se convierte en algo aquí mucho más sólido. Como les contaba entonces, iniciamos contando que existe un tipo de receptor de señal superficial
porque se encuentra en la membrana plasmática, pero que también tenemos moléculas que no necesariamente incluyan una química polar, sino que la incluyan de forma apolar. Y conocemos a los receptores que permiten a ese tipo de moléculas acoplarse como receptores intracelulares. Esas moléculas, ¿sí?, pueden difundir directamente, ¿sí?, por difusión simple a través de la membrana, de la que no imponen una carga eléctrica y el tamaño es muy pequeño, hacia el interior del citoplasma, pero adentro su naturaleza apolar no les permite moverse, ni les permite registrarse para hacer un cambio metabólico. Entonces se emplea un receptor citoplasmático que tiene, ¿sí?, parte de naturaleza hidrofóbica para poder captar la señal hidrofóbica, pero que otra parte de él tiene naturaleza hidrofílica para poderse mover dentro del citoplasma. Y eso es lo que vemos cuando, por ejemplo, en esta gráfica se internaliza hacia el nucleoplasma, el receptor intracelular, y en la gran mayoría de casos pues ocasiona, por ejemplo, cambios a nivel de transcripción. Hemos visto entonces, y hay marcados ejemplos donde se produce un efecto fisiológico. Uno de los más conocidos de pronto tiene que ver con las células que están generando el epitelio dentro de nuestras arterias para que éstas se puedan expandir o se puedan retraer. Y entonces vemos como en este ejemplo, ¿sí?, en las células del músculo líseo que están por encima un poco de la lámina basal, que a su vez están recubriendo, ¿sí?, recubriendo, a las células endoteliales, se registra que el terminal axónico que trae la información libera al neurotransmisor y por lo tanto se produce, ¿sí?, un cambio dentro de la célula del endotelio, a propósito, porque podemos convertir por medio de enzimas aminoácidos como la arginina en óxido nítrico que se puede exportar de manera, ¿sí?, sin gasto de energía por difusión rápida y que puede llegar directamente a la proteína blanco dentro de la célula, en este caso del músculo liso, y puede ocasionar que se haya una contracción o que haya, ¿sí?, una extensión. Este tipo de moléculas son importantes. Nuestras hormonas derivadas de anillos esteranos, específicamente nuestras hormonas derivadas de colesterol, tienen naturaleza apolar, a pesar de que son moléculas de naturaleza anfipática. Y lo digo a pesar porque el volumen, acuérdense que las moléculas son como nosotros, tridimensionales, y por lo tanto existen y no son dibujos bidimensionales, son realmente entes reales. A pesar de que tiene una cabeza normalmente acoplada a algún tipo de grupo hidroxilo que le genera la posibilidad polar de hacer enlaces de hidrógeno y otro tipo de interacciones, el volumen, la parte volumétrica del resto de la molécula de una, por ejemplo, hormona de naturaleza apolar, ¿sí?, como el cortisol o por ejemplo como los estrógenos, cubre, dado ese grupo, la tendencia a que la anfipatía se manifieste y se convierte para ciertas acciones en una molécula de tipo apolar. Y por eso son tan eficientes para viajar y por eso son tan eficientes para llegar hacia los tejidos y generar un tipo de respuesta. Aquí tenemos el cortisol, tenemos el estradiol, tenemos la testosterona, ¿sí?, y la tiroxina. Y podemos darnos cuenta, como les contaba antes, de que a pesar de que poseen elementos o átomos como el oxígeno o grupos funcionales como el grupo alcohol hidroxilo, ¿sí?, se sigue manteniendo esa tendencia a ser de nuevo apolar para lograr algún tipo de cometido dentro de la señalización. El cortisol entonces se convierte en algo muy llamativo porque, a propósito, puede atravesar la membrana por difusión simple, se encuentra con un receptor a nivel intracelular, genera un cambio conformacional en el mismo, y ese cambio conformacional en el mismo, ¿sí?, viaja directamente hasta el poro nuclear. Aquí hay un tipo, recuerden que las células tienen tres tipos importantes de procesos de comunicación celular, ¿sí? Se puede hacer, por ejemplo, transporte, y transporte se puede hacer a través del poro nuclear utilizando los octámeros de las proteínas del poro. Se puede hacer transporte, por ejemplo, transmembranal, en el momento en que se traslada por medio de una proteína efectora en la membrana a la proteína naciente del ribosoma. Ese movimiento es un tipo de transporte especial, y el más conocido de todos, que es el que utiliza nuestro metabolismo en general animal, que es el transporte vesicular. Entonces aquí estamos usando transporte de tipo poro nuclear, ¿sí?, por compuerta.
Y lo que vemos es que una vez se activa ese receptor cortisol, se mueve hacia el núcleo, puede penetrar el nucleoplasma y se puede unir por afinidad directamente a una secuencia reguladora para permitir que se promueva la transcripción de ese gen en el RNA y bueno, todo el resto del camino de la expresión génica para generar un producto. La señalización celular, ¿sí? Entonces utiliza un vocabulario muy específico como ligando, como receptores, como conversión de señales, ¿sí? Y tenemos, o hemos sabido que tenemos, por así decirlo, 4 grandes tipos de receptores de señales de naturaleza hidrofílica. No estamos hablando solamente de la parte hidrofóbica, sino también de la hidrofílica, que tal vez es de las más conocidas porque bioquímicamente mantenemos la tendencia a generar moléculas de tipo polar. Entonces, nuestros tejidos han evolucionado para captar esta información utilizando receptores de membrana que saben que lo que va a llegar tiene algún tipo de polaridad y por lo tanto debe de transducirse la señal generando el proceso de señalización celular. ¿Vale? Entonces, 4 registramos, bueno, inicialmente registramos 3, como lo son los receptores ligados a canales iónicos, ¿sí? Donde el ion como tal puede entrar si llega la señal que permita que el canal sufra un cambio conformacional y se pueda producir un efecto. El otro son los muy conocidos hoy en día, que son los receptores ligados a proteínas G, ¿sí? Que son proteínas transmembranales de varios pasos por hélices alfa y que conllevan a que la proteína G, que es una proteína periférica anisitosólica, pues pueda a su vez tocar otro tipo de proteínas y generar una respuesta mayor. Y están los receptores ligados también a nivel enzimático, como muchos de ellos son de tipo estructura de tirosinquinasa, donde la proteína que normalmente es dimérica, o sea, pertenece a una estructura conformacional cuaternaria, al recibir la señal se dimeriza y al dimerizarse se ocasiona un cambio conformacional en una proteína que puede ser interna o periférica y a raíz de esto se desencadena pues todo el proceso de señalización celular. Por lo tanto, encontrar cómo era que se prendía o cómo era que se generaba el switch después de este paso de reconocimiento por el receptor fue supremamente importante. Y aquí vemos algo donde existe como una especie de mecanismo de switch, donde yo puedo prender y puedo apagar. Y lo que vemos es que cuando llega la señal, ¿sí? Y se está generando el inicio o el encendido de este switch de señalización por fosforilación, existe una proteína quinasa que se activa y esa proteína quinasa al hidrolizar una molécula de ATP y registrar el fosfato como tal se prende y conlleva a su vez a ocasionar en las proteínas que siguen de cascada hacia abajo, por así decirlo, cambios conformacionales que conlleven, ¿sí? Una respuesta final. Ya contamos que había 3 tipos de respuesta y empezamos a unir todo. Y cuando ella funciona de esta forma se ha aprendido entonces el switch, ¿sí? Y se genera la respuesta. Para volver a apagar el switch, entonces se emplea una proteína de acción contraria a la quinasa como una fosfatasa, retira el fosfato y ella entonces vuelve a su estadio inicial apagado. La otra tiene que ver con cómo yo puedo utilizar, ¿sí? Proteínas de unión al tipo GTP o tipo GTP. El GTP es un nucleótido también poderoso como el ATP, si solamente estoy usando una guanina acá, y la proteína permanece, este es otro estado de switch, permanece apagada cuando en este caso el nucleótido en forma de difosfato, la guanidina difosfato, registra, ¿sí? Directamente el hecho de la señal. Y cuando la señal aparece como tal, entonces lo que se hace es que se hace un intercambio completo de nucleótidos. No vemos esa proteína, es una intercambiadora y ella lo que hace es que retira la molécula de guanosina difosfato e incluye un guanosin trifosfato y en ese estado energético, ¿sí? Donde hay mayor cantidad de ion, se activa la proteína porque queda registrando un trifosfato y se produce la cascada de reacción. ¿Cómo apago el switch? Bueno, entonces aquí hidrolizo el AGTP, libero un fosfato y vuelve a ella su estadio difosfato apagada. De esta forma, tanto por intercambio de nucleótido por GTP como por fosforilación, estoy promoviendo los switches de inicio de la cascada de la transducción celular. Las proteínas G se han ligado durante muchísimo tiempo a los receptores y lo que vemos acá es cómo
un receptor capta la señal y al captar la señal genera un cambio conformacional sobre una de las unidades que tiene la proteína G. Estas proteínas G son proteínas, ¿sí?, de tipo periférico que presentan tres dominios, ¿vale? Alfa, beta y gamma, pero es la proteína en su estructura de dominio alfa la que puede generar la cascada de transducción. Y la genera porque se acopla por esta parte al receptor acoplado a ella, valga la redundancia, y a partir de ahí, de nuevo, se genera el intercambio de nucleótido, la intercambiadora de nucleótidos retira de la hélice de la subunidad alfa, retira el GDP, coloca el GTP, eleva el estado conformacional vibratorio de la proteína, queda más energética, y a partir de ahí esa subunidad alfa se retira, ¿sí?, del resto de las dos subunidades y ocasiona un efecto. Y esta es una de las grandes ventajas que poseen las proteínas G. Entonces lo que vemos es cómo si se activa directamente esa subunidad, queda pendiente el resto de las dos subunidades que son la beta y la gamma, a que la proteína genere, ¿sí?, por así decirlo, un tipo de acción, y cuando genera el tipo de acción, ella misma cambia, hidroliza su estructura de GTP a GDP y vuelve, por así decirlo, más calmada a unirse a sus dos compañeras, a la subunidad, ¿sí?, beta y a la subunidad gamma. Y las tres esperan de nuevo a que el receptor acoplado a proteína G registre una señal, cambie la estructura de la subunidad alfa, saque la proteína intercambiadora, el GDP, meta un GTP, libero la subunidad alfa, ocasiono un proceso, me hidrolizo y vuelvo otra vez a mi estadio inicial con mis dos asociadas, con mis dos subunidades asociadas primarias. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, vemos a la acetilcolina en este momento está haciendo acople directamente con la famosa subunidad alfa y se está produciendo un efecto que en este caso es permitir que eh, se active, ¿sí?, se active directamente un canal, por ejemplo, de potasio. Y ese canal de potasio que en últimas conlleva, por ejemplo, a hiperpolarizaciones de membrana, a volver, ¿sí?, nuestros potenciales de membrana a su normalidad, dependen de esta subunidad alfa que está dependiendo, ¿sí?, de la acetilcolina. Pero ¿por qué es importante mencionar que se pueden lograr estos efectos a través de, ¿sí?, eh, la acción de un segundo mensajero? La naturaleza no solamente ha creado estos receptores importantes, no solamente ha creado estas proteínas importantes, que en este caso son periféricas, sino que también ha creado enzimas que ayudan a que los nucleótidos energéticos en nosotros se transformen en moléculas más pequeñas. Tal vez la más famosa de todas esas moléculas que actúa como segundo mensajero es el AMP cíclico. Y el AMP cíclico, que es una molécula mucho más pequeña y cerrada, es más estable energéticamente hablando que un ATP, se logra por la acción de una enzima, una ciclasa, se llama enilatociclasa. Entonces, cuando queremos conllevar una vía muy estructurada de transducción celular y entender cómo las células lo han hecho y que seguramente incluye muchos pasos de relevos, donde seguramente va a estar también el segundo mensajero, nos vamos a encontrar con la presencia de una enilatociclasa. Y entonces aquí vemos cómo, gracias a la acción directa de ella, un sustrato que, como vamos a ver, puede ser el ATP, se puede convertir directamente en AMP, ¿sí?
Y de esa forma se convierte este mensajero molecular en una señal supremamente importante para la célula, porque puede tener una expansión, dado su progresión geométrica, hacia muchos tipos de tejidos o de órganos inclusive. Entonces el proceso molecular conlleva una respuesta fisiológica bien importante, y por eso les digo que no pueden vivir la una sin la otra. Esta forma de hacer hoy en día salud a nivel de medicina, de enfermería, de nutrición, de hacer con las carreras esa parte translacional, de convertir la información básica en información clínica, pues está dando unos resultados fabulosos absolutamente. Como les contaba, el ATP en su momento también es un nucleótido muy importante, supremamente energético, enlaces tipo éster entre esos fosfatos, sí, y los oxígenos, y romper un enlace de estos conlleva una acción de un delta eje, en este caso negativo. Es un gran captador de energía, libera bastante energía, por así decirlo. Y en últimas, cuando liberamos por parte de la adilatociclasa ese pirofosfato, ¿sí? Y nos queda un solo fosfato, pues ella lo que hace es generar una inclusión de cerramiento, de ciclación, diríamos nosotros, donde se forma, ¿sí? Esa AMP, y por medio de la enzima como tal de la ciclasa, pues me aparece el AMP cíclico. Si se usa una fosfodiesterasa como tal, entonces quitamos la tendencia a mantener directamente, ¿sí?, esta figura estructural cerrada, y eso nos permite entonces, por medio de una fosfodiesterasa, armar, por ejemplo, AMP, ¿sí?, 5', y ya tener un nucleótido que conlleve, por ejemplo, un proceso importante dentro de la eh, transcripción, ¿sí?, en la naturaleza. Bueno, dentro de otros ejemplos que podemos darnos cuenta, tenemos, ¿sí?, cómo generar RNA con base en un segundo mensajero, con base en proteínas quinasas. Y vemos cómo cuando llega la molécula señal, el receptor que activa la subunidad alfa de la proteína G permite que haya un cambio, ¿sí?, donde la enilatociclasa transforma ATP en AMP cíclico, y a su vez el AMP cíclico me sirve para activar una quinasa dependiente de AMP, que a su vez viaja por polo nuclear hacia el nucleoplasma para activar una proteína como un factor de transcripción, una proteína reguladora de genes, y a su vez entonces generar que la célula produzca, ¿sí?, por medio de una vía lenta. Ya contamos que la vía era una vía lenta, o directamente lo que es la expresión génica, ¿sí? Hay muchos más ejemplos que hemos tenido. A propósito, son ejemplos súper bonitos. Es una clase, a mí me parece súper interesante toda la parte de la señalización celular, pero necesitamos expandir más. Por ahora nos sirve como un sustento para que podamos hacer, pues, nuestro estudio, nuestros talleres, toda esta otra parte. Así que los invito, pues, a que, si desean, vuelvan y vean la clase, puedan repetir y puedan utilizar el material complementario para esto, ¿vale? Este es otro ejemplo que me parece supremamente lindo, que tiene que ver con la estructura de la célula muscular como tal, con la que tiene que ver con el retículo especial que ha diseñado la naturaleza para este tipo de célula, que es con un sarcómero, y que tiene que ver con lo que nosotros usamos como un receptáculo de calcio. Y este calcio, pues, que a su vez ocasiona todos los cambios dentro de las proteínas que nos permiten hacer, ¿sí?, la contracción o la extensión, dependen también de procesos de señalización celular, dependen también de proteínas receptoras acopladas a proteína G, que a su vez acoplan a la proteína G, permiten la activación, ¿sí?, de la subunidad alfa. Se genera, en este caso, la activación de una fosfolipasa. Tenemos, en realidad, comparada con el resto de las enzimas, pocas fosfolipasas, pero esta es muy llamativa porque poseemos en ciertos tipos de células lípidos de membrana únicos, como el fosfolípido inositol. Y el fosfolípido inositol, que tiene una característica muy única, porque la forma en que él se une al resto de las membranas por medio de un diacilglicerol, y el resto de la parte que sobresale hasta el citoplasma, ¿sí?, es un polialcohol, un inositol 1,4,5-trifosfato, ¿sí? Pues podemos tener entonces algo muy llamativo. Y resulta que esa molécula, el IP3, el inositol 1,4,5-trifosfato, me funciona como si fuera un segundo mensajero.
Y la idea de esto es que la fosfolipasa que corta la unión entre el diacilglicerol y el IP3 libere el IP3 para que viaje hasta el receptor del retículo endoplasmático de esta célula, en este caso una célula sí, de tejido muscular, y permita que ese canal de calcio que mantiene retenido el calcio lo pueda liberar. A su vez el calcio liberado va a activar ¿sí? a una quinasa dependiente de calcio y que mantiene esa señal hacia, de nuevo, otro tipo de registro que ya conlleva proteínas motoras como miosina, como desacoples a tropomiosinas, a troponinas y que permiten últimas pues la famosa contracción y extensión de las bandas M y Z en el músculo. Es increíble y fascinante que todo esto se haya ocasionado pues básicamente porque llegó una molécula señal, una molécula muy pequeña que comunicó todo este proceso. Las proteínas G, ¿sí? Son proteínas tremendamente importantes, son supremamente importantes y se encuentran, diría yo, en todos los tejidos. Por eso Nature, que ha publicado reviews, muestra entonces que podemos tener muchísimos tipos de ligandos, ¿no? Aminas, aminoácidos, iones, péptidos, lípidos, y que tenemos familias enteras a propósito de proteínas G que registran de forma diferencial cada uno de estos estímulos y que a su vez pues ocasionan, como ya lo sabemos por vía lenta, que haya una respuesta de expresión génica y que esa respuesta permita que yo esté vivo o que me pueda dividir o que me pueda diferenciar o que en últimas, si las proteínas del ciclo no lo pueden manejar, que se produzca un estado alterado y se pueda llegar a producir metástasis y un cáncer. Nuestras proteínas han evolucionado durante todo un camino ¿sí? natural para poder captar información. Inclusive hay algunas muy famosas, como las tirosinquinasas, ahorita muy famosas dentro de la biología del cáncer, que se autofosforilan ellas mismas y por eso es importante conocerlas. Estas colas con tirosina se pueden leer entre ellas mismas, generar un cuerpo dimérico cuaternario, en estructura conformacional cuaternaria y ocasionar todo, ¿sí? un proceso. ¿Para qué lo hacen? Pues porque necesitamos responder a las señales externas. Y para eso utilizamos propiedades básicas de ellas que la evolución ha ido escogiendo durante millones de años. La especificidad del sustrato es una de ellas. ¿Vale? Y entonces podemos darnos cuenta que esas moléculas señales encajan justamente ¿sí? sobre ese receptor de forma complementaria, mientras que otras señales no lo hacen. Dos, aparte de la especificidad, también está la amplificación. Y esa amplificación está contando que una vez se activa esa cascada primaria de transducción, el número de moléculas que se logran tener es mucho más grande que el número inicial que ocasionó el proceso. Y por eso entonces hablamos de que existe un incremento ¿sí? a nivel geométrico en esa cascada que permite efectos diferentes porque se pueden ampliar. Esto me ha parecido súper interesante. Muchas gracias por escucharme, ¿sí? Y quedamos pendientes pues para una próxima clase. Que estén muy bien.